Arabia Saudita es el mayor productor mundial de agua desalinizada, donde los investigadores han patentado varias tecnologías para extraer minerales del agua mientras protegen los ecosistemas marinos de las aguas residuales. Casi el 98% de Arabia Saudita está compuesto por desiertos, dunas movedizas, calor sofocante y ni una gota de agua a la vista. Pero gracias a sus habilidades de ingeniería y mucho dinero, el reino está construyendo ríos a través de este duro paisaje. Ellos están extrayendo agua del océano y llevándola a cientos de kilómetros de distancia a centros urbanos. Y la estrella del espectáculo son estas tuberías metálicas, serpenteando a través de desiertos y escalando montañas a más de 1000 metros de altura. Y cómo hicieron esto posible es absolutamente increíble. Moldeado por la sed. Arabia Saudita es uno de los países con menos agua en el mundo. La mayoría del país recibe una precipitación anual promedio de menos de 8 centímetros. No hay lagos, no hay ríos permanentes, y hay un suministro muy limitado de agua subterránea. Solo imagina por un momento, vivir en un lugar donde la lluvia es un regalo, y el agua es un recurso precioso que debe usarse con moderación. ¿Cómo sobrevivir en esas condiciones? Bueno, históricamente, Arabia Saudita ha dependido de 3 fuentes para su agua. Esparcidos por toda la región hay acuíferos fósiles profundos, agua antigua que ha estado allí durante siglos, así como acuíferos poco profundos que se llenan con la lluvia. Y luego está el agua superficial que proviene del suroeste montañoso. Pero aquí está el problema. La cantidad de agua que proviene de estas fuentes no es suficiente para satisfacer la demanda de Arabia Saudita. Y aunque los acuíferos poco profundos y el agua del suroeste son renovables, los acuíferos fósiles profundos no lo son. Una vez que se agoten, tomarán miles de años antes de que comiencen a rellenarse naturalmente. Arabia Saudita tuvo que encontrar una solución a esta limitación durante la mayor parte de su historia. El pasado del país está marcado por esta escasez. En la mayoría de ciudades, incluidas grandes urbes como Jeddah y Riad, solo podías conseguir agua después de días, o incluso una semana. Esto limitó severamente la expansión urbana y el desarrollo industrial. La agricultura también sufrió un gran golpe. En los años 1970, Arabia Saudita intentó avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. Y para lograrlo, agotaron su limitada reserva de agua para regar sus cultivos. Los resultados fueron devastadores. Los niveles de agua en los acuíferos profundos disminuyeron a un ritmo alarmante. Al final, la producción de cultivos que requieren mucha agua, como el trigo, tuvo que detenerse por completo y Arabia Saudita comenzó a importar alimentos nuevamente. El gobierno saudí sabía que esto no iba a ser sostenible. Todo en una economía depende del agua. Muchas industrias la necesitan para funcionar. La construcción requiere este valioso recurso en abundancia. Y lo más importante, la producción de energía requiere enfriamiento por agua. Sin una fuente de agua sostenible y adaptable, el reino no podría entrar en un auge económico. Primero intentaron solucionar el problema ahorrando agua. El gobierno lanzó campañas de concienciación agresivas en los medios y utilizó programas educativos. Distribuyeron aparatos ahorradores de agua y, bueno, funcionó un poco. El uso de agua se redujo en un 25% en ciudades como Riad. Se recortaron los subsidios para la agricultura, se hicieron más eficientes los sistemas de provisión de agua y se alentó a los ciudadanos a usar menos agua. Pero el impacto general fue mínimo. Arabia Saudita estaba creciendo. La población estaba aumentando y necesitaban una nueva infraestructura para apoyar ese crecimiento. Una ciudad como Jeddah, tal como es hoy, no sería posible sin un suministro de agua más confiable. Cuando ahorrar agua no fue suficiente, el gobierno saudí decidió que encontrarían una fuente de agua alternativa. Y ahí fue cuando se les ocurrió la idea. Arabia Saudita está rodeada por el océano en 3 lados. ¿Por qué no utilizar eso? Y esa idea por sí sola es lo que llevó a la creación del acueducto de agua dulce más largo del mundo, que cruza desiertos y atraviesa montañas. Un suministro interminable. El agua de mar no es apta para el consumo humano. Eso todos lo saben. Pero, ¿por qué es así? El principal culpable es la sal. El agua de mar es salada y la cantidad de agua que el cuerpo humano necesita para procesar esa sal y eliminarla es mayor que la cantidad que estás consumiendo. Por lo tanto, al beber agua salada, el cuerpo humano de hecho se deshidrata. Además, el agua de mar tampoco es utilizable para la agricultura, ya que la mayoría de los cultivos no pueden lidiar con el alto contenido de minerales y sal. Entonces, ¿cómo la usas? Bueno, hacer potable lo que no se puede beber no es tarea fácil, pero Arabia Saudita no tuvo otra opción. Fue esto o quedarse atrás del mundo.
Entonces recurrieron al método probado y comprobado de convertir agua de mar en agua dulce llamado desalación por destilación térmica. La desalinización es un proceso en el que los humanos hemos confiado durante prácticamente todo el tiempo que hemos existido. Tomas un poco de agua de mar, la pones en un recipiente y la hierves. El agua se convierte en vapor, dejando la sal atrás. Mientras tanto, el vapor se condensa y se convierte nuevamente en agua. Es un proceso simple, pero uno que ha sostenido a la humanidad durante cientos de miles de años cuando no había otra fuente de agua disponible. Solo necesitas ampliarlo y obtienes lo que está impulsando la producción de agua de Arabia Saudita hoy. Plantas de desalinización de agua. Estas plantas son instalaciones a gran escala que funcionan bajo el mismo principio del que acabamos de hablar. Hay enormes tanques de agua de mar que se hierven utilizando carbón u otra fuente de combustible, y el vapor resultante se condensa en agua para ser utilizada. Este fue la solución perfecta para el problema de Arabia Saudita. Y así comenzó la construcción. La primera planta de destilación térmica que Arabia Saudita construyó fue la Al-Qandasa. Construida en Jeddah en 1907, su nombre literalmente significa condensador. Impulsada por carbón, esta bestia era capaz de producir 300 toneladas de agua dulce cada día para Jeddah. Para Arabia Saudita fue la primera de su tipo, una solución que podría ayudar a mitigar la escasez de agua, especialmente durante la temporada de Hajj, cuando una afluencia de peregrinos llega a las ciudades sagradas de la Meca. Se esperaba que Al-Qandasa sostuviera a Jeddah por sí misma, pero desafortunadamente, esas 300 toneladas no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la creciente ciudad. Sin embargo, todavía sirvió como prueba de concepto. Al-Qandasa había demostrado que la desalinización del agua es una forma viable de obtener agua del mar. Lo que siguió fue una oleada de construcciones en el reino. Planta tras planta se levantó para satisfacer la creciente necesidad de agua en la economía y población saudí. Las plantas de Al-Waj y Dubaa fueron construidas en 1969. La planta de Jeddah comenzó a operar en 1970 y la planta de Jobar empezó a bombear agua dulce en 1973. El número de plantas desalinizadoras en el reino siguió creciendo hasta que en el año 2025 había 33 plantas operando en el país. 8 de estas plantas están en la costa del Golfo Arábigo, mientras que las otras 25 están instaladas en la costa del Mar Rojo. Y en conjunto están produciendo 5,6 millones de metros cúbicos de agua dulce cada día. Lo que comenzó como un proyecto fallido en Jeddah allanó el camino para que Arabia Saudita se convirtiera en el mayor productor de agua desalinizada del mundo. De toda el agua desalinizada producida en el mundo, Arabia Saudita produce el 22% de ella. La joya de la corona del imperio de desalinización de Arabia Saudita es Ras Al Khair. No solo es la planta desalinizadora más grande de Arabia Saudita, sino que también es la más grande del mundo. Otras plantas importantes que abastecen al país con agua dulce son el complejo de Jubail, el complejo de Shuaiba y las plantas de Shuaik. La mayoría de estos son operados por el gobierno bajo el control de la Corporación de Conversión de Agua Salada, establecida por el rey Faisal en 1974 como una institución gubernamental independiente. Mientras tanto, algunas de las plantas son operadas por el sector privado, que opera de manera independiente del gobierno. Y el crecimiento no se detiene. El país planea instalar más y más de estos en el futuro cercano, ya que sus industrias y población continúan expandiéndose. Y para estas nuevas plantas, el antiguo método de desalinización no es suficiente. Están empleando un nuevo sistema, uno que no solo es más eficiente, sino también más seguro. Una nueva manera. Durante mucho tiempo, Arabia Saudita dependió de la desalinización térmica. Aunque es efectiva y bastante eficiente, tiene dos problemas principales. Primero, es extremadamente intensiva en energía, requiriendo mucho combustible o electricidad para generar el calor necesario. Y en segundo lugar, produce una salmuera a alta temperatura como descarga, lo cual no es bueno para el medio ambiente cuando se libera en el océano. Arabia Saudita intentó solucionar el problema energético con un método más eficiente para la desalinización llamado destilación multifásica, y en su lugar se utilizan algunas plantas. Sin embargo, todavía no es el mejor método posible porque hay un método muy diferente para eliminar la sal del agua, llamado ósmosis inversa, y es mucho más eficiente energéticamente y más seguro para el medio ambiente. Entonces, ¿cómo funciona? La ósmosis inversa no utiliza calor para separar el agua de las impurezas.
En su lugar, utiliza presión. Básicamente, la planta utiliza estos filtros especializados que tienen membranas semipermeables. Estas membranas tienen poros tan diminutos que solo las moléculas de agua, que son más pequeñas, pueden pasar a través de ellos. Ninguna sal o bacteria puede pasar. Estas cosas son una verdadera hazaña de ingeniería. El agua se fuerza a través de estos filtros a una presión inmensa, causando que la sal se separe a nivel molecular. Y hay bastantes razones por las que esta técnica de desalinización se está volviendo tan popular en Arabia Saudita. La principal razón es su eficiencia energética. Este proceso requiere mucha menos energía que la desalinización térmica. Y como no se quema combustible directamente, no hay emisiones de carbono de las que preocuparse. Por último, todo el sistema se puede escalar más fácilmente, ya que este tipo de plantas son modulares, lo que significa que se pueden agregar más filtros en cualquier momento. Desde el desarrollo de este método, han estado apareciendo plantas de desalinización por ósmosis inversa en toda Arabia Saudita. La principal de ellas es Rabigh 3 IWP, la planta de ósmosis inversa más grande del mundo. Esta planta por sí sola puede bombear 600.000 metros cúbicos de agua cada día. La planta de energía y desalinización de Ras Al Khair es otra planta importante en Arabia Saudita que pertenece a la categoría híbrida, utilizando tanto la ósmosis inversa como la tecnología térmica. Esta bestia puede producir más de 1 millón de metros cúbicos de agua dulce al día. Con la aparición de la tecnología de ósmosis inversa, la producción de agua en Arabia Saudita ha aumentado. Literalmente, se están produciendo cantidades ingentes de agua en el reino diariamente. Y eso crea el siguiente gran obstáculo para llevar agua a cada hogar en Arabia Saudita. ¿Cómo transportas este río desde el océano a través del desierto y altas montañas hasta las ciudades? El problema de transportar el agua dulce desde estas enormes plantas a los centros urbanos era un gran obstáculo para Arabia Saudita. En el pasado, la capacidad de estas plantas era pequeña, por lo que los camiones de reparto eran suficientes para llevar el agua a las ciudades desde la costa. Pero ahora, eso ya no era viable. El transporte por camión era demasiado lento para mantenerse al día. Y así nació el sistema de transmisión de agua de Riad. Mientras se construían oleoductos en todo el reino, este sistema de transmisión de agua iba a ser la pieza más grande e importante del rompecabezas, conectando la distancia entre el Golfo Arábigo y Riad, la capital de Arabia Saudita. La visión era grandiosa. Un sistema de tuberías dobles de 466 kilómetros de longitud que transportaría la cantidad de agua equivalente a un río cada día. Aproximadamente 830.000 metros cúbicos de agua para ser exactos. Cada tubería estaba planeada para tener aproximadamente 1,5 metros de ancho, hecha de acero con el interior revestido de mortero de cemento. La tarea iba a ser difícil. En el desierto, construir cualquier cosa se vuelve mucho más complicado. Pero para los ingenieros y constructores sauditas, es algo a lo que se han acostumbrado. Las secciones de las tuberías se instalaron una tras otra. En algunas partes de la ruta planeada, las temperaturas subieron a límites extremos, haciendo imposible trabajar durante el mediodía. Pero aún así, se ajustaron los turnos y el trabajo continuó. Sobre colinas y montañas, el oleoducto siguió expandiéndose hasta que finalmente llegó a su destino en Riad, suministrando a la ciudad el recurso vital necesario para prosperar. El bombeo del agua a través de esta tubería fue realizado por 5 estaciones de bombeo intermedias y una estación principal, creando un entorno de alta presión para la rápida entrega del agua. Esto la convirtió en la primera tubería cerrada de alta presión para el transporte de agua en el mundo. Y hay una buena razón por la que esto tuvo que ser un sistema cerrado en lugar de un canal o río artificial. El abrasador calor del desierto significa que los sistemas de transporte de agua convencionales, como los canales, no iban a ser suficientes. El agua se evaporaría durante el viaje desde la costa hasta la ciudad, reduciendo la cantidad transportada, mientras que en una tubería, incluso cuando el agua se calienta, se convierte en vapor y vuelve a condensarse, reduciendo el desperdicio al mínimo absoluto. Gracias a su diseño ingenioso, el sistema de transmisión de agua de Riad se convirtió en un modelo técnico de cómo debían construirse los oleoductos para el entorno único de Arabia Saudita. Por lo tanto, se convirtió en el plano para el siguiente gran oleoducto construido, llamado Sistema de Transmisión Meca-Taif. Este sistema trae agua del Mar Rojo, la desmineraliza y la lleva a Taif y la Meca para ser utilizada. El oleoducto se extiende por 199 kilómetros y actúa como un recurso importante para ayudar a proporcionar agua a los peregrinos que vienen a la ciudad sagrada islámica de la Meca durante la peregrinación.
Pero no es como si el sistema de transmisión de agua de Riad y el sistema de transmisión Makat Taif fueran los únicos. El reino opera una red compleja de tuberías que conectan plantas desalinizadoras con centros urbanos y aldeas alrededor del país. Los números son asombrosos. Hay aproximadamente 18.020 kilómetros de tuberías que conectan 22.000 centros poblacionales. Eso es casi tan largo como los ríos Nilo, Amazonas y Yangtze combinados. Algunas de estas tuberías se elevan hasta 2.980 metros al cruzar montañas. Eso es más alto que la mayoría de los resorts en el mar, lo suficientemente alto como para que los escaladores comiencen a experimentar el mal de altura. Y fluyendo a través de estas tuberías, hay una cantidad absurda de agua. 16.600.000 metros cúbicos de agua fluyen por este sistema cada día, lo que convierte a Arabia Saudita en el principal productor mundial de agua desalada. Al mismo tiempo, la presión del agua dentro se mantiene justo en el punto adecuado. No tan alta como para hacer que las tuberías revienten, ni tan baja que el agua no pueda alcanzar las alturas extremas que algunas tuberías alcanzan. Todo el sistema funciona en un equilibrio perfecto. Es todo un verdadero maravilla de la ingeniería. Pero la pregunta es, ¿qué lo alimenta todo? Después de todo, toda esa agua necesita energía para moverse. Las bombas que están trabajando día y noche requieren una gran cantidad de energía para hacer esto posible. ¿De dónde obtiene Arabia Saudita esa energía? Dando energía al corazón. La incómoda verdad sobre la desalinización es que es un proceso extremadamente demandante de energía. Y para Arabia Saudita esto es un problema enorme. En este momento, casi un 25% de la producción de petróleo y gas de la nación se utiliza para crear agua dulce. Miles de millones de dólares en recursos que podrían exportarse se están literalmente quemando por el bien del agua. Y si estas plantas continúan construyéndose al ritmo que lo hacen, solo consumirán más de la tarta. Para el año 2030, se espera que las plantas de desalinización de agua consuman el 50% de la producción de petróleo y gas del reino. Ahora bien, eso ciertamente no empobrecerá a la nación, pero será un gran golpe para la rentabilidad de la industria más importante para la supervivencia de Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso? Bueno, solo hay dos formas viables de hacerlo. Primero, aumentando la eficiencia del sistema de desalinización de agua. Y eso ya se está haciendo. La mayoría de las nuevas plantas de desalinización que se están construyendo utilizan la tecnología de ósmosis inversa, que consume mucha menos energía que el proceso de desalinización térmica. Pero hay un problema. El gobierno saudí no puede simplemente cerrar las antiguas plantas térmicas, ya que son una contribución importante al sistema de suministro de agua. Tendrían que ser reemplazados, no apagados, solo para ahorrar combustible. Así que tomará décadas para que la tecnología de ósmosis inversa sustituya por completo a las plantas de desalinización térmica que aún operan en el país. Al mismo tiempo, el gobierno saudí está investigando formas aún más eficientes de desalinización de agua que todavía están en desarrollo. Existe un método de desalinización por absorción que incorpora tecnología avanzada de refrigeración por absorción y cristalización de sal para eliminar la sal del agua. Este método aún se encuentra en fase de prueba para uso industrial en Arabia Saudita. Otro proceso emergente son las membranas de nanotecnología. Estas membranas funcionarán de manera similar a la tecnología de ósmosis inversa. Funcionan haciendo que el agua sea forzada a través de una malla aún más fina de poros en comparación con los filtros de ósmosis inversa para eliminar una cantidad aún mayor de sal. No solo eso, sino que estos nuevos filtros están diseñados para permitir un flujo de agua más rápido a través de ellos, acelerando el proceso de filtración y consumiendo menos energía, ya que se requiere menos presión para empujar el agua. Estas innovaciones ciertamente ayudarán a reducir el consumo de energía de las plantas desaladoras en el reino. Pero no serán la única forma en que Arabia Saudita reduzca su dependencia de los combustibles fósiles para producir agua. Y eso se debe a que el país en su conjunto se está moviendo hacia la energía verde para satisfacer sus necesidades energéticas. Y las plantas desaladoras no son una excepción. El gobierno de Arabia Saudita está construyendo granjas solares para alimentar estos activos integrales y reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas. Y estas granjas están cambiando las reglas del juego. Plantas como Al-Khafji son completamente autosuficientes, utilizando únicamente energía solar para operar a plena capacidad. Mientras tanto, otras plantas importantes como Jubail 3A y Yanbu 4 dependen parcialmente de la energía solar, ayudando a reducir sus emisiones totales significativamente. Los dos principales componentes de los sistemas de suministro de agua de Arabia Saudita, las plantas y las bombas que empujan el agua a través de las tuberías, se están volviendo completamente autosuficientes utilizando tecnología solar.
Y una vez que esa misión esté cumplida, el paisaje en la región podría ser completamente diferente. Podríamos ver a Arabia Saudita volverse más verde que nunca en la historia. La agricultura podría regresar a la tierra, ayudando al reino a volverse autosuficiente en alimentos. Los proyectos de construcción podrían acelerarse y la calidad de vida de los ciudadanos también mejorará significativamente. Arabia Saudita está haciendo lo que nadie más en el mundo ha podido. Han aprovechado el poder del océano para convertir un desierto en un oasis. Pero jugar con la naturaleza tiene sus propias consecuencias, y para estas plantas desalinizadoras, esas consecuencias se están volviendo mortales. El lado oscuro del agua. El proceso de desalinización no es exactamente inofensivo para la naturaleza de más de una manera. El primer problema es la sal en sí misma, que se separa del agua. Esta descarga que contiene las bacterias, la sal y los metales pesados del agua se llama salmuera. Y la salmuera básicamente mata a cualquier criatura que toca, especialmente en el océano. La mayoría de las plantas que operan 24 horas al día, 7 días a la semana, en el reino simplemente descargan la salmuera producida de nuevo en el océano. Y esto está creando zonas muertas donde ningún pez o vida marina puede sobrevivir. Se están formando piscinas de salmuera marina en el fondo del mar en la región, matando especies clave que son vitales para sostener el ecosistema. Los pastos marinos, corales e invertebrados mueren en masa, formando la base misma de las cadenas alimenticias oceánicas. Todo esto está causando que la biodiversidad en las regiones cercanas a las plantas desalinizadoras disminuya drásticamente. Además, la salmuera que se vierte en el océano tiende a estar más caliente que la temperatura del océano. Eso aumenta la temperatura general en el agua, lo que también puede causar que algunas especies mueran, migren o se comporten de manera extraña. Y considerando que Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos son los mayores productores de salmuera del mundo, pinta un panorama muy oscuro. La zona más en riesgo por esta contaminación de salmuera es el Mar Rojo, siendo una parte bastante aislada del océano donde el agua no se mezcla mucho con el resto del océano mundial. La salmuera que se vierte aquí está aumentando la salinidad del océano por un margen significativo. Lo que significa para las criaturas que habitan la región y para la salud general de los océanos, nadie está seguro aún. Lo que sí sabemos es que ciertamente no va a ser bueno. Los océanos son ecosistemas muy complicados. Algo tan pequeño como un desequilibrio en la temperatura o el nivel de sal puede tener graves consecuencias. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Afortunadamente, Arabia Saudita ya está trabajando en algunas soluciones. Una técnica que se está utilizando se llama descarga cero de líquidos. En lugar de simplemente verter salmuera líquida, se incluye un proceso de evaporación en el manejo de residuos, donde toda la humedad se evapora dejando un trozo sólido de sal y minerales que pueden ser reciclados o procesados en otros productos. Otro método para utilizar esta salmuera productivamente es extraer minerales valiosos como calcio, bromuro, magnesio, litio y elementos de tierras raras de ella. Otra forma en la que Arabia Saudita está luchando contra la contaminación por salmuera es a través de tecnologías avanzadas de descarga. Este método implica desechar la salmuera en áreas del océano donde hará un daño mínimo, o se disolverá en el océano de manera más efectiva y rápida para que no se creen zonas muertas. Estas son todas formas efectivas de gestionar la contaminación por salmuera, no solo en Arabia Saudita, sino también en el resto del mundo donde las plantas desalinizadoras son una necesidad. La solución de Arabia Saudita para su escasez de agua es una inspiración para el resto del mundo. Su sistema de distribución de agua utiliza tuberías a alta presión y sirve como un modelo a seguir no solo para otros proyectos en el reino, sino también para el resto del mundo. Otros países donde el agua es un recurso escaso pueden seguir el ejemplo del reino para crear sus propios sistemas de purificación y distribución de agua. ¿Crees que la desalinización es la solución perfecta a la escasez de agua? ¿O sus desventajas superan a sus ventajas? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar tus opiniones.